Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar el tema de los siglos. Durante muchas generaciones, los alumnos de primaria se han confundido con esto de los lapsos de cada siglo. Primero que nada, cuando se les pregunta a los niños qué siglo es el año 1492, a veces se van por la observación y dicen, bueno, pues yo observando estoy viendo el 14. Y dicen, es el siglo 14. ¿O qué siglo es 1810? Se van por lógica también y ellos observan un 18 y dicen, es el siglo 18. Sin embargo, estas dos respuestas son equivocadas, porque vamos a entender el origen o la manera en que partimos para nombrar, para agrupar a los siglos. Los calendarios que se han usado en Europa y en América, ¿verdad? Que podríamos mencionar al juliano y al gregoriano, pues se basan mucho en el punto del nacimiento de Jesucristo. Incluso los historiadores pues van poniendo la abreviatura después de Cristo a partir de su nacimiento, ¿verdad? Y antes de ese nacimiento le ponen pues AC, A.C. Antes de Cristo. Aquí lo importante, lo fundamental es que nosotros entendamos y sepamos que no se consideró la existencia de un año cero. No hay un año cero. Tampoco hay un siglo cero. Si nosotros recordamos eso, no hay año cero, nunca lo hubo, y tampoco siglo cero, nos damos cuenta que pasamos del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo al 1 de enero del año 1 después de Cristo. Por lo tanto, nuestros siglos se van agrupando desde el año 1, ¿de acuerdo? Entonces, el primer siglo, para que sean 100 años, va a abarcar del año 1 al año 100. Ese sería el primero. Aquí lo tenemos encerrado de color verde, que abarca desde el año 1 al año 100. Y entonces, este es el siglo 1. Ahora vamos con el segundo siglo, el siglo 2. Sería del año 101 al año 200. Siglo 2. El 3, del año 201 al año 300. Siglo tercero o siglo 3. Si se dan cuenta, este es el origen. Este es el origen de la confusión. Porque en realidad, si observamos este ejemplo, el siglo 2 o el siglo segundo, la mayoría de sus años no empiezan con el 2, sino empiezan con el 1, porque sería el año 101, el 102, el 103, el 104, voy a brincarme el 120, el 150, el 170, el 199, y el único año que empieza con 2 es el final, el 200. El siglo segundo, entonces, casi siempre empieza con el 1 y solo su último año empieza con 2. Se cierra el siglo 2 en el año 200. Cuando pasamos al siglo tercero, va a suceder lo mismo. Casi siempre va a empezar con 2, que sería 201, me voy a ir brincando, 230, 270, 285, 86, 287, 289, y solo el último año del siglo, que es el 300, lleva el 3. Y estos son los años que abarca el siglo tercero. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en los siglos, hay que pensarlo en los grupos primero.
Miren, si yo les dijera siglo XIII, debo de pensar primero en qué año termina. Recordemos, vamos a pensar primero en qué año termina. El siglo XIII termina en 1300, porque es el único año que lleva el 13, el último de la centuria. El siglo XIII termina en 1300. Entonces, ¿en cuál empezó? En 1201. Ya entonces vamos facilitando la ubicación de los años que nosotros necesitamos. El siglo XVII. ¿En qué año termina el siglo XVII? Recuerden que llevan su nombre por el último año prácticamente en el que están abarcando. Siglo XVII va a terminar en 1700, pero empezó en 1601. ¿De acuerdo? Bueno, ya con eso comprendemos para ubicar qué siglos deberían de haber sido. Recordemos que los siglos o centurias son un periodo de 100 años. Aquí en México normalmente le llamamos siglos, pero en ocasiones en Europa o a través de los tiempos también se le ha podido llamar centuria a cada uno de esos grupos. Empezamos. Si tengo la pregunta, ¿qué siglo es 1492? Vamos a buscar en nuestra mente, en nuestro recuerdo, ¿cuál sería el último año de esta centuria o de este siglo? Sería en el periodo de 1500 que empezó en 1401. Ese es el periodo. Empiezan los siglos con el primer año y terminan al cerrarse la centena. Entonces, 1401 a 1500. ¿Qué siglo fue? Si les he dicho que los siglos llevan su nombre de acuerdo al último año que está abarcando el periodo. ¿Qué siglo es? Siglo XV. ¿Sí? Ahora 1810. Habría empezado en 1801 y al terminar en 1900, como termina en 1900, sería el siglo XIX. Ahora 1910. Empezó en 1901 y termina en el año 2000. Siglo XX. El año 2000 sería igual que el primero. Perdón, sería igual al anterior. Siglo XX. Porque este siglo empezó en 1901 y terminó en el año 2000. Todavía entra en el siglo XX. Ahora el año 2001, ya es del siguiente siglo, que va de 2001 a 2100. Sería el siglo XXI. 2020 también está en ese periodo, sería siglo XXI. 2099 igual siglo XXI. ¿Por qué? Porque el siglo XXI cierra en 2100 y empezó en 2001. De 2001 a 2100 es el siglo XXI. El que ya vamos a cambiar la respuesta sería en el último ejercicio que tenemos aquí. El año 2101. ¿Qué siglo será? Recordemos que el periodo sería de 2101 a
2200, como ese es el periodo de 2101 a 2200, pues el siglo, díganme, ¿qué siglo sería? El siglo 22 con número romano. Analícenlo, reflexionenlo, practíquenlo. No es algo difícil, no es algo difícil. Solamente recordemos que los siglos van a llevar su nombre por el último año que ocupan, por el último año que abarcan. ¿De acuerdo? Espero que les ayude un poquito. Que tengan bonito día. Nos vemos pronto.